hemos dado por nombre cultura material. Cuando decimos cultura material, que son unos términos que vamos a precisar y a definir en breves minutos, nos vamos a estar refiriendo a una dimensión de la arquitectura que es muy, muy básica, ¿verdad? Muy, digamos, elemental, pero muy importante y fundamental, trascendente, justamente, que es la dimensión material, ¿no? Cuando yo digo material, ustedes seguramente rápidamente hagan referencias a los distintos tipos de materiales de construcción que utilizamos para dar forma a nuestros proyectos, ¿sí? Y para de alguna manera generar esos espacios que ya sabemos que están guiados por ciertos requisitos, por ciertas demandas y terminan satisfaciendo justamente las necesidades de una persona, de un grupo humano, de una comunidad, insertos dentro del medio físico en el que la arquitectura se implanta. Así que aunque parezca un poco extraño, vamos a hablar de materiales casi que al final del curso, pero justamente para recoger esta expresión que tiene la arquitectura en el manejo, en el dominio de los materiales. Por eso, en pantalla, lo que estamos viendo es una serie de fotografías de distintos edificios de la arquitectura nacional que nos permiten reconocer esta dimensión material, pero que tienen como objetivo principal mostrar la variedad de materiales o de expresiones materiales que los edificios pueden adquirir y que nos van guiando también a reconocer sus características, su época, la forma de diseño, el tipo de uso o programa arquitectónico que alojan, etc. Es justamente en esta especie de collage de imágenes que tenemos presentes aquí en la pantalla donde nosotros podemos ver la diversidad y la riqueza material de la arquitectura que construye este concepto de cultura material. Algunos los conocerán, pero tenemos desde la época colonial la Puerta de la Ciudadela, aquí abajo, ¿sí? El edificio de AEU, Asociación Bancaria del Uruguay, a la derecha, un edificio que está muy cerquita de la Puerta de la Ciudadela, pero que se distancia muchos años, ¿verdad?, de la primera. Estamos viendo edificios en altura, donde se expresa el vidrio y el hormigón, como es el edificio del Pilar. Estamos viendo el Palacio Legislativo, ¿verdad?, que está por cumplir 100 años y por eso hay toda una movida respecto de esto. Estamos viendo el Palacio Salvo, estamos viendo el edificio Centenario, estamos viendo el mercado agrícola. Estoy nombrando algunos de los edificios, por supuesto que podríamos construir muchos de estos collages, digamos, justamente para mostrarles que esta expresión material de la arquitectura es muy rica, es muy diversa y que nuestra arquitectura nacional en ese sentido tiene atesora un gran acervo arquitectónico que es, por supuesto, parte de nuestra cultura. Perdón. Vamos entonces a abordar este tema siguiendo 4 pautas o 4 pasos. En principio lo que vamos a hacer es discutir brevemente qué es cultura material a partir de una definición que nos permita entender justamente el enfoque de la clase. Vamos a profundizar en lo que es la relación de la cultura material con la arquitectura y expresamente con la tecnología, que es nuestro tema en particular. En segunda etapa, vamos a analizar la cultura material en el proceso de proyecto, en el proceso de construcción y el uso de la arquitectura. O sea, vamos a ver este concepto de cultura material, cómo se va dando, cómo se va refiriendo a la arquitectura en sus distintas etapas. En tercer lugar, vamos a analizar la evolución de la arquitectura a través de los materiales de la construcción aplicados para su construcción y finalmente vamos a hacer una referencia a cuáles son las propiedades de los materiales y cuáles debieran ser los criterios que tenemos que aplicar para justamente su selección, para elegir, para utilizar el más apropiado. Este desarrollo, por supuesto, es un desarrollo muy sintético que pretende instalar algunas ideas y algunas reflexiones para que ustedes desarrollen su juicio crítico respecto del tema, ¿verdad? Y que cada vez que enfoquen un problema de arquitectura, ya sea en taller, ya sea en otra asignatura, ya sea en la vida misma, cuando utilizan sus propios espacios habitables, puedan hacer un análisis con este enfoque e ir tomando de alguna manera referencias y apuntes en cuanto a la importancia de la cultura material en la expresión de la arquitectura. Para empezar, arranquemos con una definición, ¿sí? Cultura material, esta definición que les estamos aportando viene de otras disciplinas, no viene de la arquitectura, pero está claramente definida por las ciencias sociales, que es de donde provienen los autores que están allí, Hunter y Witten.
Cultura material podría definirse como la expresión tangible de los cambios producidos por los humanos al adaptarse al medio biosocial y en el ejercicio de su control sobre el mismo. Como verán, en esta definición aparecen cosas que nosotros ya vimos, aspectos que ya estuvimos mencionando y trabajando también en los prácticos, como por ejemplo la adaptación al medio, ¿sí? Nosotros estuvimos refiriéndonos al medio físico. Aquí habla del medio biosocial, es decir, incorpora también la relación con los grupos sociales. Y lo que nos está comentando es que esa cultura material es aquello que queda construido, tangible, lo que podemos tocar cuando el hombre desarrolla en su adaptación al medio físico un cierto control sobre el mismo. Podríamos decir que la arquitectura es justamente eso, es una apropiación del medio físico para establecer ciertas medidas de control que permiten generar espacios habitables. Y lógicamente lo hacen dependiendo del grupo humano que requiere ese edificio, de la actividad o programa arquitectónico que se desea desarrollar y de las posibilidades tecnológicas que están disponibles en cada momento y en cada lugar. Así vemos entonces que la cultura material y la arquitectura son prácticamente conceptos que van de la mano, ¿verdad? Porque la arquitectura hace justamente eso, una adaptación al medio biosocial para controlar este aspecto y genera una respuesta tangible, construida, que perdura además en el tiempo. O sea que por largos años esa expresión tangible queda remanente y se va acumulando y acompañando con otras expresiones tangibles que puedan venir más adelante. Para poder darnos cuenta de cuál es la importancia o la incidencia de la arquitectura en este sentido, podríamos hacer algunos ejercicios, ¿sí? Algunas observaciones históricas, digamos, ¿no? Siguiendo la línea del tiempo. Acá tenemos una foto de un elemento que no es arquitectónico, ¿verdad? Principalmente, digamos, en la foto se ven varias cosas, pero aquí lo que estamos viendo en realidad es un vegetal. Quizás alguno reconozca este vegetal porque está muy cerquita de la Facultad de Arquitectura. No sé si alguien lo tiene presente por allí que quiera participar o intervenir. El ombú de Boulevard España. Eso mismo va a ser el Boulevard. Ahí está. Es el ombú de Boulevard España y Luis de la Torre, ¿sí? Luis, ¿era esa la ubicación? Ahí está. Viste que de alguna manera lo tenés guardado en la retina. No sé si pasás mucho por allí. Cuando vamos a facultad es más frecuente que pasemos porque está cerca, pero es un elemento vegetal imponente, ¿no? Uno mira ese vegetal, es destacado además, ha sido reconocido como parte de nuestro patrimonio, tiene como una gran historia y está desde hace muchísimos años allí. Y está su presencia, su importancia que marca el cruce de las calles. ¿Sí? Así que Boulevard España, Luis de la Torre, es el ombú, ¿no? Uno dice, me encuentro en el ombú, está allí. Si miramos esta foto histórica, podemos ver que en realidad, no sé Luis qué imagen tiene, no está acompañado como está acompañado hoy, ¿verdad? Ahí vos podés ver un canterito, ¿sí? Alrededor, podés ver una pavimentación, hay unas líneas que son los rieles del tranvía, por ahí pasaba el tranvía, esto también es fácil de darse cuenta porque está el tendido eléctrico que alimentaba esos tranvías, y hay alguna otra columna y más nada, ¿verdad? En este instante de la historia, quien domina ese espacio, quien genera esa adaptación, ¿verdad?, que es la que estábamos hablando, ese control del espacio, sería el ombú. Sin embargo, si nosotros miramos actualmente, el ombú está aquí, en el mismo lugar, pero acompañado de otras expresiones tangibles, ¿no? Y sin lugar a dudas nos llaman la atención porque además se elevan en altura y sobrepasan grandemente al ombú todos esos edificios que están construidos, sobre todo del lado izquierdo de la imagen, ¿verdad?, que responden justamente a necesidades de construcción de espacios habitables para la vivienda, ¿sí?, destinados a vivienda. Lo que tenemos allí son edificios de apartamentos. Evidentemente, el interés del sitio, las condiciones del medio, el desarrollo de la ciudad, las posibilidades tecnológicas, todos esos han sido factores que van modificando el medio físico y el medio biosocial para dar una respuesta ahora donde la arquitectura da un gran protagonismo, ¿no? Y ahora nosotros le seguimos diciendo igual la esquina del ombú, el ombú de Boulevard España, Luis de la Torre, pero evidentemente si tuviéramos que hacer una descripción de cómo es ese entorno, ya tendríamos que citar muchísimos otros elementos, casi todos relacionados con la arquitectura, ¿verdad?
Entonces podemos ver que nuestra ciudad de Montevideo ha generado, gracias a la huella arquitectónica, una modificación del medio biosocial que se plasma en algo muy tangible, que son esos edificios de apartamento que están allí. Si nos ponemos preciosistas, también vamos a ver una pavimentación diferente, el cantero ya no es igual, aparecen unos volardos, que son esos pequeños toquitos de hormigón que están puestos allí para que nadie, por ejemplo, avance sobre esa vereda perimetral que rodea al Ombú. Recientemente lo han refaccionado todo el sector, o sea que la zona parquizada y el murito perimetral que lo rodea está nuevo. Hay unas fotos históricas que acompañan el sitio. Evidentemente aquí han habido grandes transformaciones. Por ejemplo, han desaparecido los tranvías, ya no vemos ni los rieles ni el cableado eléctrico. Eso nos está mostrando que la arquitectura en sus distintas expresiones va modificando a través de los materiales ese entorno para resignificarlo, para darle un nuevo contexto. Algo parecido podríamos hacer en este otro sitio, en donde existe una ocupación de la arquitectura bastante intenso, pero que va a ir evolucionando también en el tiempo. Aquí la propuesta es más difícil de averiguar dónde estamos, y tampoco es el propósito de andar haciendo adivinanzas, pero aquí estamos en 18 de julio y Ejido. Seguro que si yo pregunto qué hay en 18 de julio y Ejido, alguien me va a contestar algo de arquitectura. Espero haber alguna respuesta, alguien que me diga algo. Intendencia. La Intendencia, ¿verdad? El edificio de la Intendencia, el Palacio Municipal, que es justamente el edificio que no está ahí en la foto, ¿verdad? Pero que sabemos que es el que domina, el que de alguna manera caracteriza ese lugar. Lo que estamos viendo es previo a la construcción de la Intendencia y es donde estaba ubicado el cementerio inglés. O sea, ahí había un cementerio, ¿sí? Y ese cementerio, entonces, lo que estamos viendo es justamente la parte de los enterramientos, y estamos viendo ese perímetro bastante hermético, y era un cementerio que era extramuros, o sea, que estaba fuera de la ciudad al inicio de la historia de la ciudad de Montevideo, pero que poco a poco, en el crecimiento urbano, fue quedando dentro de la ciudad. Y evidentemente, esa función de cementerio en un lugar tan calificado no iba a perdurar para siempre, ¿verdad? Entonces hubo una mudanza del cementerio, se eliminó el cementerio y se propuso la realización de un concurso de arquitectura para edificar el edificio del Palacio Municipal, en donde se iban a instalar las autoridades municipales, ¿sí? A nivel de la ciudad de Montevideo, a nivel de todo el departamento, el Palacio Municipal es donde están instaladas las principales autoridades, ¿verdad? O sea que de alguna manera es una institución referente, no solo desde el punto de vista arquitectónico, sino desde el punto de vista institucional de la vida política y administrativa de este sector del territorio. Entonces, si nos fijamos, vamos a ver un poco la evolución, igual que vimos en el Ombú. En este periodo donde estaba el cementerio, aquí la arquitectura que está alrededor no es demasiado elevada, ¿verdad? Salvo esos edificios que se ven un poco en la foto, y quizás podríamos decir que destaca esa cúpula, que es la cúpula de la iglesia del seminario, ¿sí? Del Colegio Sagrado Corazón, que todavía está allí, ¿verdad? Pero que se ve que en esa época era seguramente el punto elegido para poder tener una buena panorámica de la ciudad. Al sur, al fondo de la foto, estamos viendo la Rambla Sur, ¿verdad? Y podemos reconocer un poco todo ese sector de la ciudad que seguramente muchos de ustedes conozcan cuando salen a pasear por la Rambla. Como ya les decía, aquí hay una huella arquitectónica, pero que de alguna manera se va a ver transformada por este interés de retirar una función programática que ya no era deseable de ese sector de la ciudad, porque ese sector de la ciudad tenía un valor institucional muy importante, más relevante como para provocar la realización de este concurso. El concurso, que en todas tiene distintas etapas, es ganado finalmente por el arquitecto Mauricio Cravotto, que para nosotros es un referente entre los arquitectos nacionales más destacados, ¿sí? Mauricio Cravotto va a hacer un proyecto que va a tener sus transformaciones, pero que, como ustedes pueden ver, finalmente termina de configurar esa huella tangible que estamos viendo allí de ese edificio que se eleva, ¿sí? Y que sube justamente para, ahora sí, adquirir un protagonismo a nivel urbano mucho mayor que los edificios que lo acompañan. Si ustedes se fijan, a la izquierda de la Intendencia podrán ver la cúpula que estábamos mencionando recién. Fíjense
qué bajita que queda, ¿no? Qué proporciones tiene la torre respecto de los otros edificios, como para darnos cuenta de la importancia de esta expresión material que se consolida a través del proyecto ganador de Mauricio Crabotto. Ahora, si miramos con atención nuevamente las fotos, y esto es lo interesante de tener un registro histórico de fotografía de arquitectura, vemos algunas cosas raras, ¿sí? Algunas diferencias respecto de la intendencia que conocemos todos. Quizás alguien detectó algo ahí que no es así ahora. ¿Se dan cuenta que puede ser? Hizo tipo puente. Exacto, hay un tipo puente, ¿verdad? La explanada no tiene nada que ver con la explanada que tenemos ahora, y además nos está faltando el hall, el gran cuerpo bajo que nos recibe, ¿no? Bien. Todas las columnas también. Claro, ahí está. Falta toda una parte en construcción, ¿verdad? Y esto sucedió porque en realidad los recursos económicos no eran totales al inicio de la obra y se tuvo que ir haciendo en etapas. Así que por muchos años los montevideanos conocieron esta intendencia, ¿sí? Y ahí pueden ver ustedes donde está el túnel hoy de la continuación de la calle San José. Bueno, está allí a la vista, está ese puente tipo pasarela y el edificio todavía inconcluso, ¿verdad? Evidentemente, pasados los años, se completó la configuración volumétrica del edificio y justamente podríamos decir que alcanzó una cierta totalidad en cuanto a su expresión cultural material. Sin embargo, esto fue por etapas y muchos montevideanos, como yo les decía ahora, vivieron o conocieron esta intendencia. Perdón, profe, cuando Sí. te refieres a huella tangible, ¿qué significa? Muy buena la pregunta, Oscar. Huella es, suponete, ¿no? Si queremos hablar de una huella es algo que queda marcado, ¿no? Cuando decimos la huella de un pie, por ejemplo, en la arena, es que queda justamente la marca. Y cuando yo digo tangible, estoy hablando de lo que puedo tocar. Entonces la arquitectura, cada vez que se instala en el medio físico, ¿no? Genera una huella tangible cuando se construye, porque efectivamente queda una marca en el territorio de algo que además es tangible, lo podemos tocar. A través justamente de los materiales de construcción generamos esa huella tangible. Es una de las características fundamentales de la arquitectura, ¿verdad? La arquitectura se crea en ideas, en proyectos, y el proyecto finalmente se plasma en un proyecto de construcción, en una obra construida. Y después se hereda a las personas, a las comunidades que la van a usar, y las comunidades la van transformando a medida que la van usando. Entonces nace en un punto, que es esa etapa de creativa, digamos, en donde se procesa el proyecto, pero después sigue por varias etapas y perdura por muchos años. Tanto es así que perdura, Oscar, tú decime si se entendió la respuesta. Se entendió, sí. Perfecto. Tanto es así que perdura, que yo te estaba comentando ahora, que nosotros podemos mirar esas huellas tangibles de civilizaciones muy antiguas. Por ejemplo, esta que estamos viendo en pantalla, que es de la cultura talayótica, de la edad del bronce y del hierro, o sea, cuando el hombre recién empezaba a descubrir algunos materiales, ¿sí? Y los utilizaba, por ejemplo, para hacer herramientas, para hacer armas, como eran el hierro, justamente. Bueno, a su vez la arquitectura iba haciendo su proceso de dejar su huella tangible. Y lo hace de una manera que hasta el día de hoy podemos reconocer en lo que queda, en esto que son unas ruinas, diríamos nosotros, unos restos, podremos reconocer cómo era que se vivían los espacios. Podemos identificar recintos cerrados, espacios cerrados de distintos tamaños, podemos imaginar cuáles eran las actividades de esa cultura, de esos grupos humanos, y entonces reconocer cómo se daban maña para utilizar los materiales que tenían a la mano y generar respuestas tangibles, huellas tangibles de la arquitectura, ¿sí? Utilizando justamente estos recursos que de alguna manera la propia naturaleza nos va proporcionando. Esa imagen que veíamos recién era una vista aérea, ¿no? Y nos permitía reconocer esos pequeños recintos, yo decía recintos como locales. Seguramente fueran más altos, pero como estamos viendo ruinas nos vamos quedando con las construcciones casi que a nivel de piso, salvo en algunos sectores como estos donde nosotros podemos reconocer estructuras más importantes, ¿sí? Construcciones más elevadas, donde podemos reconocer puertas, o sea que podemos reconocer circulaciones y organizaciones,
y podemos ver justamente cómo se utilizaba el material predominante, que para esta cultura era la piedra. Si ustedes miran a lo lejos en la foto, van a ver una arquitectura mucho más contemporánea, y seguramente si nos acercáramos viéramos otro tipo de huella, ¿verdad? Porque se utilizan otro tipo de materiales. Pero fíjense, lo interesante es que aquí conviven tiempos de la arquitectura diferentes, ¿sí? Donde las respuestas materiales se fueron acomodando a las necesidades de cada grupo. Y esto es justamente lo que nosotros podemos hacer, leer en cada huella tangible las distintas condiciones culturales en las que esa arquitectura se gestó y se utilizó, por supuesto. Bien, entonces podríamos hacer un análisis como para colaborar en la interpretación de la cultura material de la arquitectura en cuanto a las necesidades que la arquitectura va respondiendo. Una primera, la más antigua diría yo, es la necesidad de refugio, ¿sí? La arquitectura ha dado respuesta al refugio. Parte de las condiciones de sobrevivencia es tener un espacio confortable en donde el cuerpo humano pueda desarrollar sus actividades, ¿verdad? Y no perecer. Entonces los esquimales en el polo utilizan el material que tienen a mano, que es la nieve, para generar una respuesta y construirse sus casas. Esos son los iglú, ¿verdad? Por supuesto que sabemos que lo hacen adaptándose al medio, y lo que están tratando es de generar una diferencia de temperatura del aire que permita no estar a 0 grados o a menos 10 grados, sino estar por lo menos a 10, 12, 15 grados, que empiezan a ser temperaturas soportables, en las cuales además ellos pueden desarrollar sus actividades. Lo mismo podríamos decir de la foto a la derecha, ¿verdad? Aquí, que estoy viendo un medio físico completamente diferente, y en donde vemos el manejo de materiales muy simples, también seguramente disponibles muy cerca, allí donde se ha levantado esta casa, como son la piedra, el adobe y la paja, ¿sí? Materiales naturales que están dispuestos de una manera diferente a la condición del iglú, ¿verdad? Pero que están dando respuesta al refugio. Y en este caso no es para evitar enfriarse, sino seguramente para dejar afuera temperaturas elevadas, ¿sí? Porque esos medios físicos, como parece que podemos leer a través de la foto, es un medio cálido, es un clima cálido, temperaturas elevadas, muchas horas de exposición solar. Entonces la arquitectura da respuesta tangible, material, a esas necesidades de refugio. Idéntico análisis podríamos hacer con las otras dos imágenes, ¿sí? La de abajo a la izquierda quizás resulte más curiosa, ¿sí? Porque aquí lo que estamos viendo es un refugio que, en lugar de construirse por encima del nivel del terreno, es horadado utilizando la piedra arenisca, una piedra blanda típica del lugar. Algunos de estos agujeros que nosotros vemos son entradas a casas, ¿sí? Y no son solamente cuevas naturales, sino que son cuevas horadadas por el hombre. Una vez que la naturaleza genera esa posibilidad de excavar la roca y que la roca se mantenga estable, entonces es posible desarrollar una vivienda simplemente retirando material. Acá no se agrega, sino que se retira. Y estas son justamente viviendas que no hasta hace muchos años se utilizaban en el sur de Italia, en la zona de la ciudad de Matera, que están de alguna manera unas pegaditas a las otras, conformando una verdadera ciudad, ¿sí? Hay un complejo aquí de cuevas que eran utilizados por las familias para resolver allí sus refugios. Y lo mismo podríamos decir de la vivienda construida sobre palafitos, aquí levantada del piso, en donde no necesitamos que nos digan muchas cosas, ya sabemos que presumimos que ese sector se inunda, ¿verdad? O que hay grandes lluvias, y que por eso las familias optan por este tipo de soluciones constructivas, utilizando nuevamente materiales locales, pero que resuelven el problema del refugio. O sea que, como ustedes ven, los arquitectos con o sin título, ¿verdad? En este caso, están echando mano de los materiales disponibles para dar una respuesta tangible, material, a sus necesidades de refugio. Ese es un primer nivel de respuesta arquitectónica tangible. Un segundo nivel que podríamos mencionar es el nivel de la subsistencia. La arquitectura no solo construye el espacio para resguardarse, también la arquitectura enfrenta otro tipo de proyectos en donde se resuelven, por ejemplo, cómo alimentarse.
Eso es lo que podemos ver aquí en el Valle Sagrado de los Incas, ¿sí? En Perú, donde en realidad estamos viendo un medio físico muy imponente, ¿verdad? Estas laderas de montaña, y advertimos que hay un sector que está geométricamente trabajado, ¿verdad? Allí en el centro ustedes ven justamente un aterrazado, como si fuera una gran escalera, ¿sí? A escala muy grande. ¿Qué son esas terrazas? Son justamente modificaciones del medio a través de materiales colocados especialmente allí para lograr superficies horizontales donde poder cultivar, ¿sí? Donde poder cultivar con seguridad, donde poder drenar el agua y donde de alguna manera garantizar que todo lo que fuera cultivado allí iba a tener un riego apropiado. Justamente los incas, y estamos hablando de civilizaciones muy antiguas, para mostrarles cómo esto es bastante, tiene un espesor histórico importantísimo, ¿verdad? Ellos resolvieron los problemas de subsistencia generando obras que son obras de arquitectura a gran escala sobre el territorio, transformando el perfil natural de la ladera de la montaña para generar estas terrazas. Y si prestamos atención, hay algunos sectores en donde aparecen algunos quiebres, seguramente por allí bajaban las corrientes de agua, o por allí se podía circular, porque había que ir plantando en los distintos niveles, de acuerdo a lo que se quería plantar y de acuerdo a las condiciones del tiempo en cada periodo del año. Entonces, la arquitectura no solo da respuestas materiales, tangibles, a los problemas de refugio, sino también a los problemas de subsistencia. Pero vamos a pasar ahora a un tercer nivel, que es sin duda uno de los más interesantes, ¿verdad? Porque nos permite expandir nuestro horizonte, y ese es justamente el de las necesidades culturales. Entonces, de esta manera nos despegamos de algunos tipos de construcción, ¿verdad? Para poder observar estos, para poder analizar estos otros ejemplos que vemos en pantalla. Por un lado estamos viendo el Coliseo romano, ¿sí? Y por otro lado estamos viendo un templo griego. ¿A qué necesidades responde esto? No es una necesidad de refugio, porque en el Coliseo y en el templo no vive nadie. No es un tema de subsistencia, porque aquí no hay ningún tipo de producción para cultivar nada, para comer, ni para generar ningún tipo de alimento. Aquí lo que estamos viendo es cómo la huella tangible de la arquitectura está dando respuesta a una necesidad de, por ejemplo, ocio y esparcimiento. Eso sería el Coliseo. Todos sabemos que es un estadio, ¿sí? El Coliseo es un gran estadio, donde se daban aquellos juegos romanos muy imponentes, donde se ponían a prueba la fuerza de los gladiadores, ¿sí? Donde aparecían los animales, ¿sí? Donde se llenaban todas esas graderías del pueblo romano y allí se entretenían y se divertían. Justamente eso es una necesidad cultural, ¿sí? Supera los otros dos niveles y trasciende justamente el refugio o la subsistencia para abordar otro tipo de actividades que son, en general, actividades comunitarias, ¿sí? A que iba todo el mundo a ver un determinado espectáculo. Nosotros, que observamos con detenimiento este tipo de arquitectura, sabemos que el Coliseo es una gran obra de arquitectura por varios motivos. Por un lado, desde el punto de vista estructural, ¿no? Nos remite a las estructuras a compresión, el uso de los arcos. También sabemos que debajo de las arenas, ¿sí? De la arena que sería el sector central donde ocurrían los espectáculos, por debajo había una serie de niveles de locales de servicio donde estaban los animales, donde se preparaban los gladiadores y demás, que tienen que ver con una enorme infraestructura que no se observa a simple vista, pero que forma parte del proyecto arquitectónico, ¿verdad? Entonces, esta gran obra, que por suerte hoy subsiste y todavía la podemos disfrutar, está haciendo referencia justamente a esas necesidades culturales. En este caso, de esparcimiento, de ocio, ¿sí? De comunicación entre los grupos. A la derecha, lo que vemos es un templo, ¿sí? Y aquí nos remite a las necesidades más de tipo religioso, las creencias, las concepciones del cosmos, que cada civilización fue desarrollando, ¿verdad? Y entonces la arquitectura dejaba una huella tangible para hacer que esas creencias tuvieran un sitio donde desarrollarse. Hay como si, podríamos decir, un anclaje de las ideas, de las creencias a la tierra a través de la arquitectura. Y aquí, por supuesto, que se expresan un montón de componentes compositivos y formales que todos nosotros conocemos, ¿sí? En los distintos tipos de órdenes
arquitectónicos expresados en los fustes, capiteles y bases de las columnas, ¿sí? Podemos ver el tímpano, el frontón, los elementos decorativos ornamentales asociados a la arquitectura. Todo eso está allí dispuesto con una idea arquitectónica justamente para reflejar o dar cabida las actividades que vinculan al hombre con su percepción del mundo, ¿sí? Al hombre con la percepción de su creador. Eso es una necesidad, podríamos decir, espiritual, pero también es una necesidad cultural, porque allí los grupos humanos se congregan para celebrar, ¿verdad? Para dar culto, oficiar cultos, para reverenciar a sus dioses, y todos esos son actividades que la arquitectura de alguna manera les genera su espacio, les da sus posibilidades de ser gracias a la disposición de material. Sí. Muy bien. Pasemos ahora al segundo punto que tiene que ver con la cultura material a lo largo del proceso de proyecto, construcción y uso de la arquitectura. Y para esto yo lo que voy a hacer es remitirle algunos ejemplos que ya estuvimos viendo, sobre todo en la clase de expresión estructural, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos estado viendo en qué medida la estructura podía ser el elemento comunicador del proyecto? Vamos ahora a tomar en cuenta ese concepto, pero vamos a ampliarlo y vamos a observar cómo, a través de un pequeño croquis, Niemeyer iba contando, ¿verdad?, lo que quería comunicar a través de su proyecto y aparecían ahí los elementos materiales que quería construir. Como ustedes todos conocen el proyecto, ya saben que estamos hablando de la Catedral de Brasilia, ¿sí?, del arquitecto Oscar Niemeyer, y todos saben que estas son unas costillas de hormigón que tienen esa forma de corona o de manos que están rezando, ¿verdad?, elevándose hacia el cielo, porque esto era un edificio religioso. Parecido a lo que veíamos recién en el templo griego, pero en la década de 1960 en Brasil, en un contexto completamente diferente, ¿verdad? Bueno, justamente Niemeyer piensa sus aspectos materiales de su proyecto en la idea tan implícita, esas expresiones materiales que quiere dar, ¿verdad? Y lo construye. Entonces, cuando lo construye y cuando se elevan esas costillas de hormigón, es allí cuando la expresión estructural y material cobra fuerza, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, habíamos estado comentando las dificultades técnicas que tenía la construcción de este edificio, estas costillas, estas 16 costillas de hormigón, que justamente fueron discutidas y analizadas en conjunto con el ingeniero Cardoso, que era el asesor de Niemeyer en estos proyectos, ¿verdad? Ese ingeniero fue el que le sugirió algunas modificaciones en las dimensiones del proyecto, de manera que la base, en lugar de ser de 70 metros de diámetro, pasó a 60, el número de costillas o pilares de hormigón cambió también, y por supuesto la altura se modificó para mantener las proporciones de la idea proyectual de Niemeyer. Pero lo más interesante de todo este proceso es que en esa ida y vuelta, los materiales, la materialidad, que en este caso construía la estructura, era el elemento clave, ¿sí? Entonces ahí ya está plasmada la huella principal, tangible, de ese edificio, y está plasmada justamente la intención de generar un edificio muy particular dentro del contexto del plano urbano de la ciudad de Brasilia, que iba a ser la ciudad capital de todo el Brasil, ¿verdad? Pasó muchos años este edificio sin terminarse. Si nosotros seguimos la historia de este edificio, vamos a encontrar que por muchos años solo se veía así, el esqueleto de hormigón armado visto, ¿verdad?, que estaba allí plantado esperando ser completado. Y eso sucedió finalmente cuando se completó el espacio entre las costillas con ese doble cerramiento vidriado que tiene a su vez una estructura propia, reticulada, de acero, ¿sí?, de hierro, que sostiene estos vidrios que están trabajados con distintos colores y que vienen a completar la idea de la huella tangible material que quería dar Niemeyer, ¿no?, que es la que además hoy podemos ver acá. Si ustedes se fijan, van a encontrar una modificación que no es menor, y es que las costillas están pintadas de blanco en este caso, ¿sí? Eso fue justamente una, digamos, una intervención posterior con la anuencia de Niemeyer, o sea, con el ok de Niemeyer, que aceptó esta modificación a través de los años cuando se produce justamente el completamiento del proyecto. Ese cambio no le quitó ningún valor a su solución, aunque puede haber una pequeña modificación de su carácter. Pero fíjense entonces cómo
la superficie, la textura superficial de los materiales tiene también una incidencia, ¿verdad? Y nosotros somos justamente los que hacemos las propuestas en este sentido. Por eso es bien importante considerar, cuando estamos haciendo un proceso de proyecto, cuál va a ser la respuesta material de nuestros proyectos, cuál queremos que sea, qué queremos comunicar a través de esos materiales. Este proyecto podríamos, esta misma, digamos, secuencia podríamos hacerla a través de otro proyecto que es este, ¿verdad? Este otra vez es un esquemita, es un edificio muy famoso, capaz que alguien me dice cuál es. ¿Nadie? La iglesia La iglesia de Le Corbusier, no me acuerdo. Exacto, sí. Ronja. Ronchamp, ahí está. Es una capilla, ¿verdad?, de Ronchamp, ubicada en Ronchamp, del arquitecto Le Corbusier. Fíjense ustedes que otra vez en el esquemita aparecen algunas rayitas, algunas impresiones, ¿verdad? Y todavía nosotros no sabemos bien qué está pensando Le Corbusier, pero él lo tiene que definir cuando va a construir el proyecto. Y esta siguiente foto es bien interesante porque nos muestra justamente el edificio en construcción. Yo quiero hacer especial hincapié en esta etapa de la construcción, ¿verdad? Porque aquí es cuando se definen las posibilidades tecnológicas de resolver ese proyecto. ¿Por qué digo esto? Porque Le Corbusier aquí eligió el hormigón armado, ¿sí? Lo mismo que había hecho Niemeyer. Y fíjense, como en el otro caso, aparecen una serie de estructuras auxiliares que son necesarias colocar para poder generar la forma de esa solución material que plantea Le Corbusier. Y en esta etapa lo que tenemos que tener presente es que todos los elementos, tanto los definitivos como los provisorios, forman parte de la cultura material de nuestra época, ¿verdad? Y están condicionando o están favoreciendo ambas cosas, nuestro proceso de construcción de un proyecto. Evidentemente, después todos esos elementos auxiliares que estamos viendo ahí, que son de madera, que son andamios para sostener encofrados, ¿verdad? Para poder contener el material, el hormigón armado, que sabemos que cuando lo volcamos está fresco, es prácticamente fluido, ¿no? No está endurecido, bueno, tiene que esperar unos cuantos días para lograr su rigidez. Todos esos aspectos productivos son también parte de la cultura material. Entonces nosotros podemos ir estudiando la arquitectura a través de esas posibilidades tecnológicas de los procesos de producción de la propia arquitectura. Para, por supuesto, poder disfrutar esto, ¿no? La obra en sí misma terminada. Allí ustedes ven directamente la respuesta formal y material, la huella que quería dejar Le Corbusier allí en lo alto de la colina, ¿no? Porque esto está justo en la cima de una colina, entonces se divisa todo el panorama desde allí y es muy fácil de advertir dónde está la capilla cuando uno empieza a hacer el ascenso para ir a conocerla. Y aquí tenemos el interior, ¿no? La cuestión que estamos hablando de la cultura material no solo es para afuera, por supuesto que también es para adentro, ¿no? Las soluciones materiales que nosotros adoptamos dan el carácter al espacio exterior, tanto como le dan a la envolvente, que define justamente la huella para los que llegan accediendo al edificio. Es maravilloso este edificio, pero lo que quiero mostrarles es algo no menor, que son unos esquemitas de Le Corbusier, que aunque de repente no entendemos todo, porque esto está en francés, ¿sí? Por acá él se va notando que había que evitar las fisuras, ¿sí? Fisuras propias del material que decidió utilizar y que en su proceso productivo puede generar algunos problemas. Entonces fíjense que Le Corbusier no dejó nada suelto, ¿sí? Su solución material tiene que ver con su idea de proyecto, con sus posibilidades técnicas de construirlo, con su conocimiento de los materiales y, por supuesto, con el carácter final del espacio, que es a lo que él quería llegar. Evidentemente acá lo logró, yo diría que casi que a la perfección, ¿verdad? Porque todo eso que se expresa en ese esquemita está logrado allí. Nosotros podríamos seguir mostrando ejemplos. Este es algo que es uno que también vimos, en donde no tenemos un esquemita, pero tenemos una serie de anotaciones, ¿sí? Y esto es porque estamos viendo una obra local, que es del ingeniero Dieste. Estos apuntes yo ya se los mostré, este es un cuaderno de notas del propio Dieste, donde iba anotando, iba haciendo sus calculitos, e iba registrando los materiales que tenía disponibles, ¿sí? Él iba a las distintas fábricas, e iba haciendo sus pruebas de los cerámicos, estos que estamos viendo acá,
aparte están pintaditos con naranja para que nos recordemos que son cerámicos, ¿sí? Cerámicos con huecos. Bueno, él iba evaluando las posibilidades de trabajar con uno o con otro, las distintas fábricas, e iba analizando si le servían, si eran muy variables, de alguna manera, qué criterio iba a tomar para utilizarlos para hacer sus cálculos, porque él estaba pensando en términos ingenieriles y estructurales, que sabemos que después